esposo, Antonio María. Entonces, esposos, puede llamarse esposo o esposo, no, vamos a poner un poquito más aquí de eso, esposo, Antonio María, ¿cierto? Voy a escribirlo así sin tilde ni nada, porque como esto es en inglés, esto toca... Bueno, entonces ahí tenemos nuestra primera proposición. Mire que nos vamos a ir por este lado. Padre Antonio de Marta. Entonces escribámoslo así. Padre Antonio de Marta. Marta con H y sin H hay. Listo. Y tenemos que madre María de Carlos. Esto hay que llenarlo con cuidado porque puede haber ambigüedades y como la lógica tiene tantas interpretaciones, entonces tenemos que pues ir explicando sí, lo que vamos haciendo. Entonces vamos a decirle que también Antonio es padre de Carlos, padre Antonio de Carlos, y no vamos a dejar a la mamá por fuera tampoco. Y María es madre de Marta, ¿sí? Ahí se ve, María, madre de Marta. Madre o mamá, madre María de Marta. ¿Listo? Tenemos que revisar que nos quede bien la base de conocimientos. Y María, Antonio, padre de Carlos. Antonio, padre de Carlos. Antonio, padre, Antonio de Carlos. Y digámosle que María, madre, María de Pedro. Madre, María, Pedro. Y vamos a revisar con calma. Ahí, entonces tenemos. Y también metimos este. Entonces tenemos los dos esposos. Antonio, papá de Marta. Antonio, papá de Marta. Tenemos Antonio, papá de Carlos. Tenemos madre María de Marta. Sí, Marta también. María de Pedro. Ajá, subámosla aquí para que quede como en orden. Aquí. Es acá. Madre María de Pedro y de Marta y de Carlos también. Entonces nos falta aquí María, madre de Carlos. ¿Cierto? Ustedes me ayudan si falta algo, por favor. Estamos solamente llenando la base de conocimiento. Estamos ahí. Entonces ya tenemos, al menos acá arriba, ¿sí o no? Tenemos Antonio, Pedro y Carlos, ambos con sus mamás y papá. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Estamos de acuerdo todos y todas? Hasta aquí vamos, ¿no? Todavía no voy a llenar el resto, para ahorita lo llenamos, pero vamos a trabajar con este pedacito, ¿listo? Vamos a trabajar con este pedazo. Entonces, lo que estamos haciendo es informándole a la inteligencia artificial que estamos haciendo o a la lógica, lo que le estamos diciendo es cuál es cuál es el mundo, el entorno donde está ella, ¿listo? Entonces, mire lo que vamos a ponerla a deducir ahorita. Entonces, le vamos a crear una regla cuando son dos hermanos, porque nosotros no le hemos alimentado a la inteligencia artificial con hermanos, no. Simplemente dijimos quién era el papá, ¿cierto? Y la mamá de cada uno de estos. No le hemos dicho quién es el hermanos. Entonces, vamos a hacerle una regla para que ella deduzca cuando alguien es hermano de otro. Entonces, para que alguien sea hermano de una persona, en este escenario que tenemos hay dos caminos. El primer camino es que uno de los dos escenarios es que pues tengan el mismo papá. Y otro de los dos escenarios, que tenga la misma mamá, ¿cierto? Y puede haber otro tercer escenario donde los esposos sean hijos de dos esposos, ¿no? En este escenario. Pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer los que, como estos dos,
tienen el mismo papá, obviamente, y la misma mamá, vamos a hacer el escenario de ese lado. Entonces, a este, póngale cuidado a las letras que vamos a poner. A este le vamos a llamar X. Ojo con esto y si tienen duda me preguntan. A este le vamos a llamar X. Y a este le vamos a llamar Y. Y a este señor le vamos a llamar A. ¿Listo? Aquí lo voy a indicar. Son letras arbitrarias para poder jugar con la lógica. Entonces, ¿por qué les puse así? Pues fue letras aleatorias que les puse para poderlos identificar de forma genérica. ¿Cuándo son dos hermanos? Hermanos X, Y. ¿Cuándo son dos hermanos? O sea, estos dos. Cuando hermano es X de Y. Cuando tienen el mismo papá, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, hermanos son cuando padre A de X, coma, padre A, ¿de quién? De Y, ¿no? Esa es la regla para dos hermanos. Voy a pasarla acá para poder rayar. ¿Por qué la regla para dos hermanos? Mírenla bien, aquí empieza el programa a darle nosotros reglas para que él sepa, inferir. Entonces, miren, va a utilizar acá. Este está muy pequeño. Bueno, entonces vamos a pegar aquí esto. Entonces, miren que ¿cuándo son hermanos? Cuando tienen el mismo papá. ¿Cómo se relaciona esto? Yo tengo dos hermanos y van a tener un padre A, miren, el mismo papá. Ah, aquí me faltó, aquí está mal. Es padre A de Y. Así es que es. Los dos con el mismo papá es así. Por eso estamos armándola desde cero para que ustedes vean cómo se corrige, cómo se va. Aquí, eso. Esta sí es la idea. Aquí. Ahí me había equivocado. Aquí es. Aquí, así. Entonces, cuando son dos hermanos, miren, X y Y, él tiene un papá X y Y tiene el mismo papá, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá en la gráfica. Miren, la gráfica Antonio es el papá de X y el papá de Y. ¿Cómo se representa? Se representa así. Si yo tengo dos hermanos, esos dos hermanos deben tener el mismo padre. Y este no es igual a este, ¿no? Porque sería yo mismo. Entonces, y hay una reglita adicional que la puedo colocar que digo no, X igual a Y. ¿Listo? Ahí. ¿Listo? Que no sea el mismo. Aquí me dice que le ponga así. Bueno, ahorita miro si es así. Creo que es así. Ahora miramos. Aquí así. X no igual a Y. ¿Listo? Vamos a ensayarla y miramos si hay algún error. Pero en teoría, esta es la regla. O sea, un X con el papá y un Y con el papá. ¿Dónde sabemos que son hermanos? Porque aquí se unen con el mismo papá. ¿Listo? Entonces vamos a preguntar a ver. Miremos si la lógica está bien y la cogió. Y nosotros sabemos que según lo que metimos, Marta y Pedro son hermanos. Entonces miremos, hermanos. Marta, tengo que escribirlo igualito porque esas son las llaves que lo identifican a ellos. Marta y Pedro. Y miremos que se haya metido. Bueno, entonces miren, aquí ya comenzamos que dice que aquí padre, a ver, esposo, padre, Antonio Carlos, sí está bien. 2 puntos igual a ver, a ver, yo veo aquí que de pronto esta me está fallando. Aquí un momentico. Listo, hermanos. Padre está bien escrito aquí, que a veces el compilador molesta un poquitico. A veces el computador molesta un poquitico, dice que condiciones, no. Dice hermanos, padre, padre A de X, padre A de Y.
Antonio, padre Marta, Carlos. A ver, yo reviso algo aquí. Un momentico. Ajá. A ver, yo me la traigo. Ya la había hecho acá. Aquí, ya la tenía aquí. Miremos qué hay así raro. Hermanos, XY, padre A, padre Y. No, este no, pues ahora lo voy a colocar porque este pues es el que indica que no es el mismo. Este lo habíamos visto hace 8 días, ¿no? Este lo habíamos hecho. Este está bien. Este está bien. Está. Listo, padre. Padre está bien escrito. Hay que mirar que todo está bien escrito. Esposo, Antonio María. Miremos aquí. Ajá. Sí. Esposo, Antonio María. Padre, Antonio Marta. Padre, Antonio Carlos. Madre, 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 Profesor, ¿no padre. será porque está repetido? Hay dos Ah, Antonio Carlos. sí, ahí está repetido. Gracias por la intervención. ¿Quién me ayudó? A ver, veo. ¿Quién? A ver, ¿quién? Jonathan Ortega. Jonathan, muy bien. Sí, señor. Por eso lo que está diciendo es que está repetido. Listo. Por eso yo estaba haciendo este dibujo, porque hay que estar muy pendiente. Por eso solo quise meter este pedazo, porque donde lo metamos todos de una, podemos tener muchos errorcitos ahí. Listo. Entonces vamos ahora sí. Entonces, él me dice que Marta y Pedro no son hermanos. Entonces miremos si metimos bien a padre. Tengo que ser padre Antonio de Marta y padre Antonio de Carlos. Me falta el de Pedro. Entonces ahora sí, padre Antonio. ¿Antonio de quién? De Pedro. Eso. Me faltaba eso, o sea que me faltaba ese hecho. Estos son la base de conocimiento, me faltaba esa. O sea que yo no había unido a este con este. Miremos si María sí es mamá de Pedro. Ah, sí, María sí. Entonces miremos. Mire, me dice que sí. ¿Listo? Ahora preguntémosle por el otro lado. También, ¿qué puede pasar si son hermanos? En el caso de hermanos, también puede ser, pongámosle hermanos. Vamos a ver si nos acepta esa sobrecarga, si no le cambiamos el nombre. ¿Listo? XY. Ahora, si está bien la base de conocimientos que la tenemos que revisar, dice la mamá, ¿no? Madre, sucede lo mismo. Madre, coloquémosle A de X, coma, madre. Ah, lo que pasa es que yo anoche lo estaba trabajando, A de lleno, y pues este no es igual al otro, no es igual a él mismo. Entonces, pero para que él sepa cuál coger, veamos si él así sabe cuál coger o tenemos que cambiarle el nombre. Listo. Él dice que Marta y Pedro son hermanos, pero miremos por el lado de la mamá que yo metí a María, metí a Marta y a Pedro. Metí a Marta y a Pedro. Entonces preguntémosle Marta y Pedro, sí, pero yo quiero saber si está cogiendo el de la mamá. Entonces coloquémosle aquí hermanos por parte de padre y hermanos por parte de la mamá. ¿Listo? Para diferenciarlo un momentico. Entonces miremos si este está bien. Miremos aquí así. Ah, bueno, un momentico, que es que aquí. Ah, bueno, aquí fue que se me fue el paréntesis. Un momentico, aquí. Se me fue el paréntesis aquí. Ah, es que lo tengo con insert. Es bueno que miren todos los errorcitos para que vayan mirando cómo se va corrigiendo eso. Ahí, eso. Y vamos limpiando las ventanas porque él se llena aquí se llena la memoria. Ay, perdón, acá, fíjate que es que aquí. A ver, ¿qué otro? Ah, acá también lo tenía con insert. Sí, entonces mire que por parte de papá lo coge. Vamos a ver por parte de mamá. Acá. También. Listo, entonces tenemos las reglas de que ya la base de datos tiene una regla lógica para saber cuándo son hermanos por parte de papá y por parte de mamá. Vamos a seguir ahí entonces. Ahora, vamos a ver qué tanto tenemos que hacer de conocimientos para poder deducir. Entonces, miren que estos dos son hermanos. Vamos a meterle un hijito a Diana, a Marta. Vamos a meterle una hija y le creamos una regla lógica porque hasta ahora ahí solamente podemos decidir hermanos y padres. Vamos a crear este y aquí ya podemos hacer, seguir con las reglas lógicas de la familia, pero
Entonces vamos a decirle madre Marta Diana. Les voy a crear acá madre Marta. Los nombres tienen que ser únicos, ¿no? Porque alguien me podría preguntar, bueno, profe, ¿qué pasa si le colocaron el nombre de la abuela a la nieta? Pues tienen que llamarle, tienen en la base de datos que ponerle Marta Junior o Marta, ¿sí? Hay que nombrarla en la base de datos diferente porque esas son, si vieron bases de datos, estas son como llaves primarias, ¿no? Entonces habría que buscar una manera como de identificarla a ella, si todo el nombre y el apellido, no sé. Entonces, Marta es la madre de Diana, ¿listo? Diana. Entonces, aquí sigue la base de conocimientos bien, listo, no le hemos embarrado, listo. Entonces ahora, mire lo que podemos hacer. Como ya tenemos a Marta, vamos a crearle un hijo también a Pedro. Vamos a crearle un hijo también a Pedro, ¿cierto? Vamos a crearle un hijo a Pedro, pero necesito una mamá. Bueno, digamos hasta aquí. Vamos a hacer este concepto. Aquí, como estos son hermanos, este es el tío de Diana. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Este es el tío. Este es el tío, ¿no? Entonces vamos a hacer una regla cuando él sepa cuándo es un tío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo es un tío? Y a este llamémosle cualquier letra, una Z. Vamos a ponerle a este Z. Con esta información ya podemos crear una regla lógica que nos diga cuándo hay un tío, ¿cierto? Y cuando éste tenga un hijo, cuando hay un primo. Entonces, vamos a crear la regla tío. También podríamos crearla desde aquí sobrina, pero vamos a crearla desde tío. Cuando X, Y son hermanos y alguno de estos dos tiene un hijo. ¿Listo? Entonces vamos a que preguntó, venga, profe, ¿usted cómo hace para hacer eso? Entonces, yo tengo que X y Y son hermanos, pero X tiene una hija, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa tío. Tío es tío, en la mayoría de los casos, profe, qué familia raro. Alguien pone también es tío, ¿no? También lo ponen así. Es tío X de quién? De un Z. Tío X de un Z. ¿Cuándo es tío? Él es tío cuando él tiene un hermano. ¿Listo? Tío XZ. Tío o YZ, pongámoslo mejor YZ para que se entienda mejor con el dibujo. Tío YZ. Entonces, ¿cuándo es este? Él va a tener un hermano y este caso es un hermano por parte de padre. ¿Cierto? Entonces, hermano, vamos a traernos esta. O sea, vamos a traernos esta de aquí. Él tiene un hermano, ¿sí? Aquí hay un hermano, ¿cierto? Hermano, pongamos si quiere de primero Y, que no importa. O sea, estos dos son hermanos, ¿cierto? Tiene la regla de hermanos, ¿listo? Y, ¿qué pasa? Ellos dos son hermanos, pero este es hijo de... Es hijo, bueno, en este caso es hijo de X, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que esta es la mamá. Entonces, madre, ¿madre quién? Madre X, coma, Z. Bueno, ayúdenme ahí, ¿estará bien formada la regla ahí? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Vamos a pasarla al análisis de acá. Pasémosla al análisis de acá de Paint. Espérate. Pasémosla al análisis de Paint. Mire que todo esto es lógica, ¿no? Ustedes van a quedar aquí, pasémosla acá. Limpiemos aquí y pasémosla acá. Aquí me está diciendo la regla que acabamos de hacer. ¿Qué dice? Que tío es tío Y de Z. Vamos de aquí para acá. ¿Es tío Y de Z cuándo? Hay un hermano, Y tiene un hermano X, ¿cierto? Y tiene un hermano X y ese X, por parte de madre o de padre, en este caso madre, tiene una hija.
O sea, este X, que es el hermano de Y, tiene una hija que es ¿quién? Que es Z. Por favor, decimos, es tío, vamos a preguntarle, es tío, y aquí sí tenemos que ver el dibujo. Pedro Diana, es tío Pedro Diana. Miremos, transparente para que ustedes vean cómo lucha el desarrollador. Entonces, miremosla, pongámosla aquí, a ver si la tenemos bien. Listo. Entonces, mire que nosotros decimos que X, Y, tío de Z. ¿Listo? Entonces tenemos hermanos XY. ¿Listo? Entonces, él allá se busca cuando es hermanos X, hermanos un Y de X. Hermanos Y de X. Correcto. Un Y de X. Ahora podemos poner al revés XY. Hermanos Y de X, aquí están, estos dos son hermanos. Primero, ¿sí? De un X. Y ese a su vez, ese X, pero mire, aquí ¿por qué no nos da? Porque este X no lo hemos identificado, mire, este X no se ha identificado. ¿Listo? Ese X no lo tenemos identificado. ¿Listo? Ese X no lo tenemos identificado. Tenemos que involucrar a quién. A Z lo estamos involucrando acá. Entonces tenemos hermanos Y de X, y estos dos son hermanos, y hay un papá, hay un padre que es X, ¿cierto? Analicemos la regla, miremos la regla aquí. Miremos la regla. Tenemos. Hola, ¿qué más? Sí, gracias. Entonces, bueno, Y, tío de Z, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la condición? Que este tenga, este Y tiene un hermano, aquí estamos bien, hermano por parte de papá o mamá, listo. Y a su vez, este X, el X tiene un, bueno, pero ¿sabes qué nos falta? Es que le tenemos, sí, y madre, ¿quién? X de, y madre X de Z. Y madre X de, ¿qué está? Sí, o sea que este que es el hermano de Y, tiene una hija. La regla está bien. Ahora veamos la base de conocimiento mía. ¿Cómo está? Eso era lo que quería que miráramos. Ahora sí. Perfecto. Era un error de letra. ¿Por qué? Porque es que por eso yo les decía ahorita que los nombres son muy importantes. O sea, debemos tener los nombres. Si la nieta se llama igual que la abuela, entonces hay una forma de cómo identificarlo. Listo. Entonces, ese es tío. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la base de datos que él sabe quién es tío. Metámosle un hijo a Oliver, metámosle un hijo a Pedro, Oliver. Entonces, Pedro, padre de Oliver. Entonces, metámoselo acá. Padre, Pedro, Oliver. ¿Listo? Pedro, Oliver. Miren que no escriba mal el nombre, porque si escribimos mal el nombre se nos va. Listo. Entonces, miren. Tenemos padre Oliver. Entonces, si ya tenemos este de acá, podernos darnos cuenta con la misma regla que si lo metimos bien con padre, podemos saber que Carlos es tío de Oliver. Si lo tenemos en la base de conocimientos, si tenemos estos dos como los mismos padres, ¿no? Entonces revisen ustedes. Voy a preguntarle que si Carlos es tío de Oliver. Porque ya metí el otro. Entonces voy a preguntarle, Carlos, Oliver. Y si no, tenemos que revisar la base de conocimientos si está bien metida. Oliver, miremos. Bueno, aquí pasó algo. Pedro, Oliver, me dice que aquí, pero está bien. A ver, ¿tengo alguna concurrencia? Pedro, Oliver. No, está bien. Miremos otra vez. Dice que... Es que aquí se va llenando como la memoria. Miren, aquí dice... no están juntos los archivos, pero yo lo tengo bien con punto.
Padre Pedro Oliver. Padre está bien escrito, a ver lo subo para que quede acá, pues que quede junto con las otras reglas. Aquí, aquí, acá. Listo. Padre está bien, Pedro Oliver. O sea que Pedro, Padre Pedro Oliver. No está repetido, ¿cierto? Pero miremos. Y es tío, a ver, Carlos Olavi. Ahora, lo que sí tenemos que excepcionarlo es que Antonio esté como papá de Carlos, ¿no? Antonio esté como papá de Carlos y Antonio esté como papá de Pedro. Sí está Antonio, papá de Pedro, sí. Bueno, dice que no. Entonces, hay que revisar si en la base de conocimientos tenemos Antonio como papá de Carlos. Miremos, Antonio, papá de Carlos, sí. Padre Antonio Carlos está, o sea, es el primero. Y tenemos también a Antonio como papá de Pedro. Antonio es papá de Profe, Pedro. disculpe, ¿y no será que habrá que colocar que Pedro y Carlos son hermanos? ¿Para que lo tome? Pero, pues, él lo debería tomar con esta regla, ¿no? Ah, pues preguntemos a ver. Tú has hecho una... ¿Quién me habló? Vení, yo veo, ¿quién? ¿Con quién? Darle Ortega, profe, pero no lo estoy replicando, solamente estoy viendo su ejercicio. Perfecto, no. Entonces hagamos una cosa, hagamos lo que dice Darly, preguntemos eso, preguntemos si son hermanos. Entonces voy a dejar aquí con un comentario, a ver, aquí, dejamos con un comentario y preguntemos lo que nos dice nuestra compañera. Entonces, como necesitamos que sean hermanos, preguntémosle hermanos por parte de papá, ¿no? Hermanos con papá, ¿a quiénes? Necesitamos que sean hermanos Pedro y Carlos, ¿no? ¿Cierto? Pedro y Carlos. Miremos. Quitemos este que de pronto nos... Está mal escrito, miremos. Hermanos P. Pongámoslo acá. Quitemos esto. Hermanos Pedro, Carlos. Sí, son hermanos. Entonces ya la duda está resuelta. Sí son hermanos ellos dos. ¿Listo? Ellos sí son hermanos. Pedro y Carlos son hermanos. Nos dice que sí. Entonces, esto lo tenemos solucionado. Pedro y Carlos son hermanos. Ahora, Pedro tiene un hijo. Pedro tiene un hijo que es Oliver, ¿cierto? Padre. Ah, pero es que mire que, sí, este lo hicimos por parte de, a ver, este lo hicimos por parte, espera que me salió esta cosa aquí. Listo, entonces, ¿qué más revisamos? O sea, ellos dos si son hermanos está bien. Ahora, miremos si la regla aplica, como está formada aquí, que el que tiene el hermano, ahora el que tiene el hijo es Y. Entonces, hay que investigar eso también. Miren que el que aquí tiene el hijo es Y, ¿cierto? El que tiene en este lado el hijo es Y y acá el que tenía el hijo era X, ¿ya? Entonces, miremos eso. Es tío Carlos Oliver. Entonces, mire que la regla de allá sí está diferente, porque el otro era el que tenía y eso él no lo coge, Oliver. Entonces, tal vez le tenemos que cambiar la regla de tío, cuando el otro sea el hermano, porque mira que aquí no lo coge, acá no lo coge. Eso, ¿qué quiere decir? Que no lo coge porque nosotros armamos la regla de tío cuando el que tiene el hijo, ¿quién es? Cuando el que tiene el hijo es este otro. Entonces, investiguemos eso, pasemos la regla para acá. Vamos a pasarla para acá y lo miramos en nuestra base de datos. Vamos a mirarlo en nuestra base de datos, miremoslo acá y miremos qué pasa. Entonces, miren lo que sucede aquí. Nosotros ya sabemos que Pedro y Carlos son hermanos, o sea que tenemos un X, o sea, hermanos XY. Entonces voy a pasar este
Mire aquí lo que tengo. Tengo YX. Pasemos este X para acá para poderlo entender bien. ¿Cierto? Acá tengo este. O sea, nosotros ya sabemos que Pedro y Carlos son hermanos por este. O sea, que este sería... ¿Quién es el que tiene el hijo acá? Pedro, ¿no? Este sería Pedro. Póngale cuidado cómo está la regla acá. Este sería Pedro. Y este sería Carlos. ¿Listo? Y aquí el que tiene el hijo, ¿quién es? Pero no es madre, sino padre. ¿Sí? Porque lo estamos viendo por el lado de el padre. Entonces pongámosle aquí, es tío. Vamos a ver si nos sirve la misma si no le colocamos el nombre. Es tío y aquí sería padre. Miremos. Veamos si la coge o me dice que está repetida, entonces le cambiamos el nombre. Sí, sí la ven por qué dio positivo y tiene el mismo nombre. ¿Por qué? Porque es que nosotros teníamos el tío por el lado de la mamá, pero nosotros habíamos configurado el hermano acá por lado del papá. ¿Se entiende qué pasaba ahí? Mire que ahora sí nos dijo que sí es tío, pero lo que pasa es que la primera regla estaba con mamá y la otra con papá. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Si hacemos el ejemplo anterior y nos da bien, quiere decir que él busca en las dos reglas cuando es papá y cuando es mamá. Y eso no se lo enseñamos nosotros, lo aprendió él solo. Compañero que me habló ahorita, ¿cuál era el ejemplo anterior? Ah, Pedro, tío de Diana, ¿no? Pedro Diana, ¿cierto? Pedro Diana, ¿cierto? Vamos a guardar este acá. Pedro Diana, busquemos Pedro Diana. Aquí sí hay que tener paciencia porque como esto es de lógica, a uno le toca que, y yo lo estoy haciendo en vivo y en directo, no lo estoy, traje algo hecho, pero lo estoy haciendo con ustedes en vivo. Correcto, entonces mire lo que él aprendió. Ya le hicimos una regla que él sabe cuándo es tío por el lado de mamá y cuándo es tío también por el lado de papá. ¿Cómo la vieron ahí? Verifiquemos eso. Entonces, aquí era esto que nosotros no teníamos la regla por el lado de papá y esta función es por el lado de papá, o sea que ya tenemos las dos. Bueno, hagamos algo más extremo. Hagamos algo más extremo. Metámosle un hijo a Carlos, que es Julián, pero allá lo va a meter sin tilde, ¿no? Pero metámosle un hijo a Carlos y miramos si la lógica no funciona o si tenemos que hacer algún cambio como lo que hicimos acá. Entonces, metámosle un hijo a Carlos, padre Carlos Julián, pero sin tilde, ¿vale? Porque como esto es en compilador en inglés, entonces padre, pero pongámoslo acá arriba porque él ya me dijo que necesita todo junto. Padre, ¿padre quién? Padre Carlos. Miren que no lo escriba mal, por favor, porque aquí con uno controlando Carlos Julián. Vamos a escribirlo sin tilde ni nada, porque es que estos gringos no le ponen tilde a nada. Listo. Entonces tenemos que Carlos es el padre de Julián. Por ende, si la lógica está buena y nosotros hemos configurado a estos dos como hermanos, miremos si Pedro es hermano de Carlos, haciendo lo que nos decía nuestra compañera. Entonces miremos si son hermanos. ¿Por qué lado son hermanos? Si son por el lado de papá o de mamá. Entonces, hermanos Pedro Carlos. Hermanos Pedro Carlos. Y esto se vuelve un jueguito. Sí son hermanos. O sea que Pedro y Carlos son hermanos en nuestra base de datos, ¿cierto? O sea, en esta cosa que tenemos aquí, no tenemos error y ellos dos figuran como hermanos. Si ellos dos figuran como hermanos, es el primer paso para, si el otro tiene un hijo, él ya es tío. Entonces, ahorita preguntemos si Pedro es tío de Julián. ¿Vale? Es tío Pedro Julián. Esto está poniendo bueno, ahora sí. Es tío Pedro Julián. Hola, ¿qué más? Perfecto, ¿sí que funcionó? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que ya le estamos cogiendo bien la lógica al ejemplo que tenemos. Mire cómo lo volvimos, como decimos nosotros acá, un coladero. Listo. Ahora preguntemos algo más extremo.
Preguntemos, como estos dos son hermanos, preguntemos si Marta es hermana de Carlos, ¿vale? Preguntemos si Marta es hermana de Carlos. Y nosotros podríamos hacer una regla que se llama igualita, una para mamá y otra para papá. Ahora cambiamos esto un poquito para que quede así como este. Mira, que este tiene los dos nombres, es tío y busca por los dos. A ver si este lo podemos hacer así. Pero bueno, vamos a preguntar si Marta es hermana de Carlos. ¿Listo? Para que quede no un hermano P y un hermano M, sino que quede un solo hermano. Vamos a intentarlo a ver. Tranquilos y tranquilas, que si nos queda malo, nos devolvemos. Vamos a ver si esto tiene sobrecarga de operadores. Ahí, de métodos. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerlo así. Ah, pero es que nos puede dañar abajo, no, pero yo quiero probar eso. Si no, nos devolvemos, no se preocupen. No se preocupen. Vamos a ver si él se confunde así o qué. A ver, yo veo, si no, se devuelve. Bueno, hasta ahora funcionó. Porque él busca hermanos por papá, hermanos por mamá, y mire, listo. Vamos a preguntar si Marta es hermana de Carlos. Entonces, hermanos, ya no estoy por papá y mamá, sino que él busca la relación de hermanos, pero la regla busca por papá y mamá. Hermanos, Marta, Carlos. Para no parar por papá y mamá. Marta, Carlos. Miremos. Miremos, ¿y son hermanos? Sí, son hermanos. O sea que la regla esto se llama en inglés un tuning, pero acá le decimos un afinamiento. Ya estamos afinando las reglas y ya están más genéricas. Mire, tenemos hermanos cuando es papá y tenemos hermanos cuando es mamá. Y estos dos son hermanos. O sea que si estos dos son hermanos, quiere decir que Marta también es tía de Julián. Marta debe ser tía de Julián. Marta debe ser tía de Julián. Es tío, Marta, Julián. Si no, habría algo malo en la base de conocimientos o tendríamos que revisar las reglas. Bueno, aquí dijo, muchos queries en inglés, ¿qué quiere decir? Que le hemos dado a esto tanta candela que ya se desbordó la memoria. Esto no es error de ninguna lógica. Cuando le salga así too many queries, quiere decir que es que yo he compilado mucho. ¿Listo? Entonces ya se saturó. Sí, vea, muchachos y muchachas, señores y señoras, niños y niñas y de ahí manieros de edad. Miren que si nos dan, ¿qué quiere decir? Que ya él, con estas reglas de aquí, él ya sabe cuándo es tío, cuándo es hermano, ¿ya? Bueno, miremos si hay dudas y hay preguntas. Miren cómo yo modifiqué las reglas y las pulí ya, que queden genéricas. Base de datos porque ya es un nombre que no está allí. Entonces, así se va formando la lógica. Y mire que es muy parecido a lo que teníamos a lo del mundo de Gumpu, ¿se acuerdan? Que es esto, que la lógica, y eso es lo que quieren matemáticas discretas. Así lo enfocó la universidad. Bueno. Sigamos cogiendo esta base de datos de nuestra cuenta. ¿Qué hora es? Uy, se va el tiempo rápido cuando uno está entretenido, ¿no? Las 9. Listo. Si hay dudas, preguntas con toda confianza, porque miren que, no debemos deducir que Carlos es tío de Diana. Si esto está bien metido, o sea, si tenemos las relaciones cruzadas, así como está, Carlos es tío de Diana. Esa Diana, si está bien metido en la base de datos, mire, bueno, que hay que revisar. Sí, señor, Carlos es tío de Diana. O sea que, mire que nosotros, ¿qué hicimos? Metimos el contexto, este es el contexto, y también le metimos unas reglas lógicas para que el programa sepa quién es el tío de quién es el hermano, quién es este. Bueno, miremos a ver si podemos meter otra cosita a la base de conocimientos. Vamos a borrar aquí, aquí. Vamos a borrar aquí cosas. Listo. Bueno. Entonces, miren, vamos a seguir. Veamos cuándo es abuelo. Nos dicen abuelo o abuelo, ¿no? Bueno, ¿cómo dicen ustedes, abuelo o abuelo? Listo, entonces vamos a ver cuándo es un abuelo. ¿Cuándo es abuelo? Entonces miremos en la base de datos cuándo es abuelo. Abuelo es, miren la lógica. Aquí no hemos metido abuelo, pero le vamos a meter la regla. Abuelo es cuando por parte de mamá o papá, este es hijo, este tiene un hijo y este a su vez
tiene un hijo. Entonces, si a este le llamamos A, bueno, llamémosle XZ, pues. Si estamos diciendo, así, póngale cuidado. Si Diana X, si A, si X es abuelo de Y, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un papá y este es hija de este. Vamos a meterle esa regla. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un padre, aquí él es padre de un Y, bueno, pongámosle un Z, y ese Z tiene un hijo. Eso sería el abuelo por parte de papá. Vamos a meter esa regla. Yo no la traje hecha, pero la vamos a meter ahorita. Entonces ya saben, la lógica dice que si es abuelo, o nuestro contexto dice, hola. Entonces dice, nuestro contexto dice que si es abuelo, este tiene un hijo y a su vez, esta tiene una hija. Entonces vamos a tratar o una hija o un hijo. Mire que aquí tenemos aquí en esta base de datos tenemos padre y madre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Por este lado. Entonces vamos a tratar de hacerle esa regla al programa. Entonces tenemos abuelo XY. Entonces vamos a hacerle así. Abuelo XY. Ojo con eso. Mire a quién llame X. A quién llame X y a este Y. ¿Qué quiere decir? Que el X tiene una hija, o sea que él es padre, ¿sí o no? Por el lado de padre. Ahora hacemos por el lado de madre. Entonces quiere decir que padre ¿quién? X de un Z, de cualquier Z, de este Z, padre de un Z, ¿cierto? Y a su vez, madre, porque mire que aquí hay una mamá, madre, ¿cierto? Ya que llega el día de la madre, madre ¿quién? Madre, este Z de Y, madre, ¿cierto? Z de quién? De Y. Entonces, listo, probemos abuelo. ¿Abuelo quién? Mire que siempre el dibujo, Antonio Diana, ¿no? El abuelo Antonio Diana. Listo, miremos. Si no, hay que revisar la base de datos. Es verdad, ya tenemos una regla que dice abuelo. Ahora, si nosotros preguntamos cuando él es papá, no nos va a funcionar, por ejemplo. Mire que aquí no nos va a funcionar. Si aquí es madre. Aquí tenemos también otra mamá. Pero si tuviéramos por acá por el lado, aquí mira, por ejemplo, Antonio y Pedro es lado de papá, ¿sí me entendés? Entonces preguntémosle si Antonio es abuelo de Oliver. Debe salir que no, porque nosotros tenemos configurado esa a mamá. Entonces, y si no, está aprendiendo solo. Antonio Oliver. Debe ser Antonio abuelo. Entonces, Antonio Oliver. ¿Cómo se corregiría eso, Antonio Oliver? Falso. Claro, es falso. ¿Por qué? Porque él no conoce este lado. Él no conoce cuando es padre. ¿Cómo se corrige eso? Pues yo qué haría si ya aprendimos. Colocamos un abuelo, lo mismo. Voy a escribirlo. Colocamos un abuelo, X, Y, ¿cierto? 2 puntos. Padre está bien. Recuerden que también falta el lado de la madre acá, ¿no? Aquí también falta madre. Ahorita lo corregimos. Padre. Ahora, ¿esto de qué depende? Que nosotros hayamos metido, que se haya metido Antonio, padre de Pedro, ¿no? Eso yo no lo voy a revisar ahora. X, Z, ahora lo miramos. Z. ¿Y quién nos falta aquí? Padre. ¿Padre quién? Z de quién? De Y. ¿Listo? Entonces miremos si ya con esa funciona. Tiene los dos, pero ahora nos falta aquí el madre. Miremos. Ahora sí, ¿sí vieron? ¿Por qué? Porque él, este lado, no lo conocía. Ahora, aquí nosotros estamos suponiendo que los dos van a ser aquí adelante padre. Pero miren este lado. Por acá tengo una madre, María, madre de Carlos, ¿cierto? María, madre de Carlos. Y tengo un padre acá. O sea que yo voy a mirar
la base de datos no conoce esta ruta, o sea, la regla no conoce que María es abuela de Julián. Si lo hace, estaría perfecto, pero probemos. María, abuela de Julián, o abuelo, porque vamos a colocarlo masculino, pero también ahorita si quieren hacemos el femenino, pero probemos así. María, abuelo de Julián. Abuelo, María, Julián. Vamos a decir, no lo debe conocer, pero si lo hace sería, uy, bravísimo. No lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque nosotros aquí al principio, en el principio, tenemos en la regla a un padre. No falta la regla cuando acá sea una madre. No falta cuando esto sea aquí mamá. Y este a su vez sea padre. Entonces, nos sirve, tenemos que hacer esta. Abuelo. De una vez yo puedo colocar abuela, ¿no? Abuela. Sino que quiero que vean la misma, ¿no? Abuela, abuelo. Quiero que vean cómo se sobrecargan los métodos. O sea, cómo él coge cómo hace eso genérico. Y eso es lo que hace Prolo. Ese muñequito nuevo nos está molestando. Listo. 2 puntos igual a qué. Entonces tenemos madre. Aquí la que nos falta es que aquí sea mamá, ¿no? Porque tenemos por este lado. Entonces nos falta madre. Ahora que estamos haciendo la regla. Madre. Y yo lo voy a dejar igualito, pero con madre. Es más, para no confundirlos, copiemos esto de arriba. Copiemos esto de arriba. Entonces, aquí nos falta madre. Cuando la primera es la mamá, ¿cierto? Madre. Eso. Cuando la primera es la mamá. ¿Listo? Ahora sí, miremos aquí si no funciona. Esperen que es que aquí se me... ¿Sí ven? Sí. Funciona, ¿por qué? Porque ya la regla la estamos volviendo tan genérica que ahí está bien. Ahora, ¿qué combinación no falta? Mira que aquí tenemos padre, madre. Padre, padre. ¿Quién no falta? ¿Quién no falta? Cuando es una línea de puras mujeres. Aquí no la tenemos, pero de pronto María tiene una hija y esa hija tiene otra hija. Creo que por este lado, ¿no? Ah, por acá, mira. Marta, o sea, por el lado de Marta, Diana y Claudia. ¿A quién no debe conocer esto? Él no conoce esto porque nos faltaría aquí. Vamos a preguntarle a ver. Marta debe ser abuelo de Diana, pero él no lo sabe porque no tenemos aquí madre, abuelo, Marta, Claudia. Bueno, y que ya, pero nosotros no hemos metido Entonces, metámosle una hija a Diana. Metámosle una hija a Diana, porque Diana no tiene hijas acá. No, Diana no tiene hijas. Entonces, metámosle una hija a Diana. Diana sí está, ¿no? Entonces, madre, bueno, me están entendiendo, ¿no? Madre, Diana. ¿De quién es mamá Diana? De Claudia. Así, Claudia. No los puse con mayúscula y minúscula, pues para no irnos a pelar ahí. ¿Listo? Entonces, miren. Madre Diana de Claudia. Ahora, si eso es así, Marta debe ser el abuelo de Claudia. Marta, abuelo, Claudia. Marta, Claudia. Entonces, abuelo, Marta, Claudia. No lo debe conocer porque no tenemos esa línea. Si lo sabe, pues sería genial. No lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque no tenemos la combinación mamá y mamá aquí. Miren, porque aquí nosotros tenemos es cuando el segundo es papá. Ahora, hagámosle cuando es mamá. Entonces, ¿qué nos faltaría cuadrar aquí en la regla? No faltaría esto. Nos falta la regla cuando hay un linaje de puras mujeres, que eso hay en muchas familias hay así, puras mujeres. La hija, la nieta, la mamá, todas mujeres, ¿ya? Eso. Exacto. Entonces, ahí faltaba esa. Entonces, miremos ahora si sí funciona. ¿Sí ven? Entonces, tenemos todo el linaje de las... Cuando es papá seguido, cuando es mamá seguida. Dudas, preguntas, ¿cómo la ven? Oliver Cantor. Entonces, metamos acá padre. Mire que si lo meto acá para que no les vaya a salir el error, veamos si fue casualidad o qué. Padre Oliver Cantor. Miremos si él saca error porque, pues, como ya está ordenado, miremos a ver. O fue error ahorita por casualidad. Sí, es lo que me está diciendo allí.
Es que si yo tengo todas las cláusulas de padre allá arriba, ¿por qué la voy a meter acá abajo? ¿Aló? ¿Alguien va a decir algo? ¿Sí me entiende lo que está diciendo él? Pues meta eso arriba para que no le vaya a pasar. Yo me la pillé rapidito porque alcancé a leer ahí en inglés lo que él me quería decir. Eso es lo que él me dice. Pues meta eso arriba para que si está padre sea ordenado lo que me está diciendo. ¿Sí ven? Listo. Miremos qué más relaciones podemos sacar aquí de esto. A ver. Vamos a sacar un cuñado, pero no hemos todavía sacado el concepto de esposos, ¿no? Saquemos el concepto de esposos para poder sacar el cuñado. Porque, primo, ¿tenemos primo? Hagamos primo. Hagamos primo. Ustedes. ¿Soy yo? ¿Ustedes oyen alguna música ahí? No, profe. Espérate que es que acá me disparó algo. Ay, sí, ven. Era noche que estaba trabajando y pues me puse ambientoso ahí. Listo. Saquemos primo. Miremos cuándo es un primo, ¿vale? Borremos. Primo. Ya la base de datos debe responder a primos cuando le metamos la regla, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un primo? El primo es cuando estos dos son primos. ¿Sí? Estos dos son primos. Cuando estos dos son primos, ¿por qué? Porque estos dos son hermanos. Estos dos son hermanos. Y cada uno de estos tiene un hijo. Pero mire lo lindo que tenemos aquí. Una es mamá y otra es papá. Y tenemos que combinar con eso. Yo me voy a ir por un lado primero. Entonces, yo voy a ver si, como esto es padre y padre, voy a irme por acá primero. Uno busca le busca la comba al palo, como decimos acá. Entonces, mire, voy a irme cuando los dos son primos y tienen hermanos, estos dos son primos. Entonces, debe haber dos hermanos y cada uno tener un hijo. ¿Sí o no? Ustedes ya saben eso porque esto es muy fácil, porque esto lo vimos toda la vida. Tenemos primos, algunos sí, algunos no. Entonces, vamos a mirar primos. ¿Cómo es primo que estos dos sean hermanos? Y que cada uno tenga un hijo. ¿Se entiende, cierto? Miremos. A este lo voy a llamar X y a este lo voy a llamar Y. Entonces yo voy a preguntar que si primo X de Y, primo XY. Entonces voy a preguntar primo XY. Entonces voy a hacer, es primo X, Y. Entonces, ¿cómo sería? Me dice la regla de nosotros que bueno, eso lo podemos enfocar por dos lados, por hermanos y por papá, ¿cierto? Entonces miren la regla. ¿Qué pasa aquí? Como es primo XY, este tiene un papá y este tiene otro papá y esos dos son hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿a este qué le llamemos? Llamémosle a este Z. No, a este llamémosle K. Y a este llamémosle Z. Los nombres son arbitrarios, o sea, no quiere decir que yo esté cogiendo letras porque no, esas son letras así. Entonces, aquí es donde la lógica de ustedes, aquí es donde la lógica de ustedes puede cambiar, porque usted puede decirme, no, es que yo digo padre y padre. Yo digo que pasemos por hermanos primeros, hermanos. Entonces, hay dos hermanos X, K, Z. Hay dos hermanos. Entonces, pongámosle hermanos. Mire que ya no nos preocupamos si son hermanos de parte de papá o mamá, sino que si son hermanos, ¿listo? Entonces, la lógica dice, hermanos, ¿quiénes? Dos, que no conozco, K y Z. Hermanos K y Z. Ahí lo que ustedes deben aprender es hacer lo que yo hago, como a ponerle letras, ¿no? Variables, llamémosle así. X, K, Z. ¿Listo? Ahí estamos de acuerdo todos. Para que hayan primos deben haber hermanos, ¿sí o no? Y este
es papá de este. Vamos por el lado del papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Coma. Entonces, padre, ¿quién? Padre K, ¿de quién? De X, ¿cierto? Y padre ¿quién? Padre Z, ¿de quién? De Y. Bueno, díganme si se entiende o no, por favor. Miremos si la regla está bien. Pasémosla para acá y miremos si la regla está bien. Miremosla. Esa es la lógica. Según el dibujo que hicimos, mire. Mire el dibujo que hicimos acá. Mire el dibujo que hicimos. Vale. Tenemos que para que sean primos, hay dos hermanos. ¿Quiénes son los dos hermanos? X y Z. Perdón, K y Z. K y Z hermanos, aquí los tenemos. ¿Verdad? K y Z son hermanos. Este y este. Y a su vez, K es padre de X. K, padre de X. Y a su vez, Z es padre de Y. Entonces voy a preguntarle a mi amiga que no le da miedo de esto. Miremos si es primo. Es primo, por el lado de papá, ¿no? Es primo. Aquí a Prolog metámosle, es primo Oliver Julián. Recuerde que falta también por el otro lado cuando es la mamá, ¿no? Julián. Bueno, mire que me dice que no, entonces hay que revisar si tenemos a Pedro como papá de Oliver. ¿Sí lo tenemos? Pedro. A Pedro no lo tenemos como papá de Oliver, no. Ah, sí. Sí, muy bien. Sí, gracias, Oliver. Perfecto. Entonces ahí sí nos debe dar, ¿no? Miremos. Esto, correcto, muy bien, nos dio. Ahora, entonces, ¿cuál sería? Ahora, solo falta, miren muchachos y muchachas, que solo falta este lado. Bueno, faltan varios lados, pero hagamos una cuando es el linaje de mujeres, ¿no? O sea, faltaría, es primo cuando es, y mire que cuando usted hace la primera regla, la otra ya no es sino copiarla y cambiarle. Entonces tenemos hermanos, mire que hermano la tenemos genérica, un K, Z, coma, y ya tenemos madre, ¿cierto? K, X, y tenemos madre, Z, Y. Este es el lado cuando es el linaje, cuando todas son mujeres, o sea, cuando la mamá tuvo una hija y la hija de ella tuvo otra hija. ¿Listo? Ese es el ejemplo metido en el programa. Y Prolog lo debe entender. Miremos si nosotros tenemos en la base de datos ese ejemplo, si tenemos cuando son un linaje de mujeres, no lo tenemos. No lo tenemos, pero él sí estaría preparado, porque por acá, mira que por acá tienes un hijo. Por acá tienes un hijo, pero lo podemos crear, ¿no? Le voy a crear uno. A María le voy a crear una... Ah, no, por acá por Marta. Por Marta se puede, ¿no? Espérate, yo veo. Primo. Por Marta se podría. Con primo, con... No. No tenemos en la base de datos esa figura, pero si la llega a encontrar, ustedes ya saben que él la resuelve cuando es este caso. Ahora les hago una pregunta. Miren que podría ser así también. O sea, entonces, aquí es donde usted viene a ver, o sea, para este caso no, porque estamos haciendo esta base de conocimiento, pero también podría ser que fueran dos hermanos y aquí hubiera un padre y acá una madre, ¿cierto? Y al contrario también, una madre y un padre acá. Sí se entiende eso, ¿no? Y ahí tendríamos que metérselo a la base de datos así. O sea que la base de conocimiento sí depende del contexto, ¿no? ¿Listo? ¿Entendieron esta regla? Miremos si podemos sacar otra. Bueno, ese abuelo dice que, por ejemplo, vámonos por este lado. Siempre escojamos un lado porque ya ustedes están viendo el truco.
Porque ¿cuál puede ser el error de la gente? Que ve todo el mapa y quiere hacerlo todo de una, ¿no? Eso toca por partes, eso, sí, ¿no? Entonces, miremos por el lado, por este linaje, cuando son padre, ¿vale? Un bisabuelo, pero por el linaje de los hombres. Luego vemos el de las mujeres y luego se combina. Entonces, miremoslo por este lado. Por ejemplo, mire cuando es bisabuelo. Cuando es bisabuelo, Antonio tiene un hijo, ¿cierto? Este a su vez tiene otro hijo y este a su vez tiene otro hijo. O sea, ¿están de acuerdo conmigo que entonces este sería el bisnieto, ¿no? O sería, este sería el bisnieto, cantor, ¿no? Entonces llamémosle bisnieto. Bisnieto. Bueno, entonces tenemos que ver cómo nos queda mejor. Llamémosle bisabuelo, llamémosle por el lado de bisabuelo para poderlo entender. Entonces llamémosle, entonces la fórmula sería así. ¿Ves? Este podemos llamarlo X. Mire que yo siempre llamo los dos que se relacionan con XY para poderlo entender. ¿Yo qué voy a hacer? Mire, yo voy a hacer bisabuelo X de Y. ¿Listo? Bisabuelo XY. Yo voy a preguntar si X es bisabuelo de Y. Pero en el medio hay un Z y hay un K. Esta es la forma lógica como se hace. Si usted no le pone variables, es muy difícil. O sea, muy difícil. O sea que, y así lo armamos más fácil, ¿vale? Entonces vamos a ponerle variables y entonces hacemos. Vamos a preguntar, bisabuelo Antonio Cantor. Entonces vamos a hacer la regla. Entonces, ¿cuándo es un bisabuelo? Entonces vamos a meterle al programa bisabuelo. Y usted que la pone aquí en mayúscula, abuelo, X de Y. El bisabuelo X de Y. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos... bueno, ahora miramos si podemos pasar por abuelo, ¿no? Uno puede pasar por abuelo, pero hagámoslo así como lo hicimos. Y luego tratamos de hacer una regla pasando por abuelo y nos queda más cerquita. Pero hagámoslo así por partes. Entonces, digamos que X tiene un hijo. X tiene un hijo Z, ¿cierto? Padre, miremos que sea padre, sí, padre. ¿Padre quién? Padre X de Z. Padre X de Z. También tenemos padre Z de K. Padre Z de K. ¿Listo? Entonces, y tenemos padre K de Y. Padre. Ahora me dicen ustedes si la lógica está bien. Padre K de Y. Miremos si nos hemos equivocado en alguna cosa. Llevemos esto para allá, para el otro lado, y miremos si la regla bisabuelo concuerda con lo que nosotros acabamos de decir. Pongámosla por aquí, que no nos interrumpa en nada ahí. Listo. Miremos. Necesitamos saber si bisabuelo es X de Y, ¿cierto? Entonces, tenemos que ese X tiene un hijo que es Z. En este caso estamos por el lado masculino. Miramos si ese Z a su vez tiene otro hijo K y ese K tiene a Y. ¿Están de acuerdo con la regla? ¿Alguna sugerencia, duda? Entonces vamos a preguntar si Antonio es bisabuelo de Cantor. Bisabuelo Antonio Cantor. Antonio Cantor. Uy, felicitaciones a nuestro compañero que está atento y está haciendo todo el ejercicio con nosotros. Yo lo voy a tener en cuenta. En las grabaciones yo la veo y lo tengo en cuenta para los puntos. Yo muy bien. Y también a nuestra compañera que nos ayuda y participa. Sí, es verdad. Mire que la regla quedó bien, ¿no? O sea, ya el programa sabe la regla para saber cuándo es un bisabuelo. ¿Qué nos falta? Cuando es una bisabuela. Pero vamos a meter la genérica. O sea, ahí sería el linaje de las mujeres. Entonces, cuando, por ejemplo, por acá tenemos un linaje, mire. Ese linaje de mujeres estaría por el lado, María, por el lado de María. Por el lado de María tenemos a María, bisabuela de Claudia, ¿no? ¿Cierto? ¿Están conmigo? Este sería el linaje
de las mujeres, no falta, pero vamos a preguntarle a ver si es que él es adivinador. Entonces sería María, sin tilde, porque pues este programa como eso lo compila así, María Claudia. Bisabuelo, María Claudia. Claudia. Falso porque él no conoce el linaje femenino. Como no conoce el linaje femenino, hagámosle el linaje femenino. Entonces sería bisabuelo. Si queremos llamamos bisabuela, ¿no? Pero vamos a llamarle bisabuelo para que ustedes vean cómo él transforma internamente los nombres y los cuadra. Entonces pongámosle bisabuelo. Yo lo voy a copiar otra vez bueno, yo lo voy a hacer así. Lo voy a copiar y le pongo el linaje femenino. Entonces aquí sería madre y después faltaría la combinación, ¿no? Madre, esa mamá tuvo una hija y a su vez esa hija tuvo otra hija. Eso pasa mucho acá en Colombia. El día que mi sobrina tuvo la niña, nacieron 11 niñas y un niño. Ya que complicado. Bueno. Complicado porque los hombres se están extinguiendo. Bueno, listo ya. ¿Cómo la ven? ¿Sí funcionará? Miremos. ¿Listo? Perfecto, ya conoce el linaje femenino. ¿Qué faltaría cuando es combinación? Que aquí sea un papá y aquí sea una mamá. Que aquí sea, o sea, serían como unas seis veces, porque aquí tengo madre, padre, padre, madre. Y también tendría padre, madre, padre. Bueno, ustedes ya saben las combinaciones ahí para que él conociera todos los linajes posibles. Por ejemplo, miremos si él tiene, a ver qué linaje tengo por acá. A ver, bueno, aquí tengo una mamá. A ver, esta sería, María sería bisabuela de Carla, ¿sí o no? Entonces, mire lo que tenemos por acá. Sí, perdón, aquí no sería. Aquí solamente tenemos este y este. Este la embarró porque es que esta es la novia. Entonces no podemos por ese lado. Listo, o sea que nuestra base de conocimientos así está bien. Bueno, vamos a mirar ya el concepto de esposos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder sacar cuñado, ¿no? Para poder sacar cuñado. Entonces, miremoslo por acá. Pero es que este no tiene un hermano. Aquí el problema es que, sí, este, ¿listo? Hagamos la regla. Pero tenemos que meter esposos a estos dos. Se hace el hecho. Entonces metámoslo ahí. Esposo, acá arriba. Esposos, ¿quiénes son? Esposos son Carlos y Tulia. Y también a veces habría que meter al contrario. Las esposas son Carlos y Tulia. Tulia se llama la chica, ¿no? Sí, Tulia. Así en minúsculo y todo. Bueno, ahí ya viene un concepto de esposos. Y basado en eso, bueno, ¿ustedes qué le queda de tarea? Que hagan ahora lo miramos, que hagan el bisabuelo pasando por abuelo. Miramos si se puede, ¿vale? Ahorita miramos si se puede eso que se me olvidó. Miremos si el concepto de bisabuelo se puede hacer pasando por abuelo. Abuelo, ¿listo? Ahora miramos eso. Entonces tenemos esposos Carlos y Tulia. Ya, ahí para porque eso es atómico. Pero vamos a hacer el concepto de cuñado. Aquí no les aconsejo escribir la ñ, vamos a escribirlo con n. Cuñado. Bueno, probémoslo, a ver, no sé, si dañamos el compilador, que lo arreglen los gringos. Entonces yo le voy a preguntar, mire que aquí vienen las variables que yo coloco. Yo voy a preguntar, como esta no es de la familia todavía, cuando se casa ya pertenece. Digamos que esta se metió a la familia porque se casó Tulia. Entonces a Tulia le voy a llamar X, que fue la que llegó. ¿Sí o no? Si Tulia es cuñada de Pedro, que a Pedro la voy a llamar Y. Es que estos dos, hay un Z, o sea, como estos dos son esposos, estos dos, tiene que haber un Z aquí. Aquí hay un Z. Aquí hay un Z que es este. Que yo creo que esa sería la parte más complicada. Ponerle las variables a la regla, ¿no? Entonces, mire que aquí hay un Z. ¿Y qué ocurre? Que este es hermano de este. Estos dos son hermanos.
O sea, Pedro y Carlos son hermanos, ¿cierto? Que era lo que nos decía el otro amigo Jonathan. Pedro y Carlos son hermanos. Y Carlos es esposo de Tulia. Hagamos esa regla. Entonces, cuñado, pero cuñado es sacar abajo, porque esa no es un hecho, sino una regla, ¿no? Recuerden que los hechos son atómicos y las reglas son las que hacen la inferencia en la base de conocimientos. Cuñado, ¿quién? Tenemos cuñado XY. Pongámosle, bueno, Y de X, pero XY. Sino que tendríamos que cambiar aquí el dibujo. Vamos a hacerlo así. Y de X para que no crean que siempre se hace XY. No puede cambiar. Listo. Cuñado es Y de X. ¿Qué pasa? Que hay un Z que ese Y, que hay un Z que ese Y es hermano. Entonces, hermano, ¿dónde está? Hermanos, ¿cierto? Hermanos, ¿hermanos quién? Hermanos XY, ¿cierto? Hermanos YZ, ¿no? Hay un hermano con eje Y, hermano YZ. Veamos, ¿sí? Tenemos hermano YZ. Pero ese Z, hermano YZ, listo. Y ese Z es esposo, esposos. ¿Quiénes son esposos? Ese Z tiene un esposo X. Esposo ZX. Entonces preguntémosle a la base de conocimientos si, como lo pusimos primero Y, ¿cierto? Preguntémosle si Pedro es cuñado de Tulia. Entonces preguntémosle a la base de conocimientos si Pedro es cuñado de Tulia. A ver si él aprendió eso. O sea, prácticamente aquí lo que estamos haciendo es una inteligencia artificial, ¿no? Le estamos alimentando por medio de la lógica, porque hay agentes inteligentes lógicos, ¿no? No son perfectos, pero eso en los contextos funcionan bien. Mira que sí, ve. Sí funcionó. Perfecto. Exacto. Entonces ya tenemos el concepto de cuñado pasando por hermanos. Miren cómo se hizo, ¿no? Pero todo lo que me preguntó alguien el otro día, todo yo lo hago con dibujos y con variables. Porque eso me da poder generalizar. Aquí la idea de esto es que ustedes puedan generalizar las reglas. Y mire cómo yo lo saco. Y se lo estoy sacando en vivo y en directo. Yo no traje esto armado, sino vamos a irlo haciendo para que ustedes vean de dónde sale. Hay cosas muy largas que uno trae, pero esta sí la podemos ir armando entre todos y todas. Ustedes me están colaborando. Listo, cuñado está. Ahora, ¿qué falta? Podemos tener, no, aquí ya cuñado está genérico, porque esposo está genérico, no es ni femenino ni masculino, y hermanos ya lo volvimos genéricos, porque hermano también, bueno, habría que ver más combinaciones, pero ya está genérico respecto a nuestra base de conocimiento, ¿cierto? No hay problema con eso. Veamos. Entonces ya tenemos cuñado, esposos. Bueno, ¿qué otro concepto podemos sacar? ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Bueno, sí, mira que podemos sacar, tenemos cuñado. El yerno, ¿no? Yerno, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos, miren, yerno. ¿Sí? ¿Cómo le llaman también? Por ejemplo, a la suegra. Saquemos a la suegra, que la suegra es chévere. ¿Listo? La suegra siempre tiene sus connotaciones. Entonces, la suegra sería esta, ¿no? Entonces, preguntémosle suegra y suegro. Preguntemos, ¿sí? O sea, es que yo lo hago así para que se vaya entendiendo cómo se van declarando variables y luego ya el ser humano siempre es así, va hallando atajos, patrones, ¿cierto? Es chévere. Entonces, miremos si María debe ser suegra de Tulia. Venga, si me están conmigo o no. Digamos que María, ya se me va a acabar la horita y yo estoy aquí entretenido con ustedes.
¿Ah? O sea, preguntemos si esta es suegra, X suegra de Y. ¿Sí? ¿Preguntamos? Ese es fácil, ¿cierto? El suegro y la suegra es fácil. Hagamos el suegro porque la suegra no puede quedar por fuera. ¿Ah? Ni por el berraco de por fuera. Entonces miremos a ver suegra. Entonces, ¿cómo diría suegra? Mire, la suegra, ¿qué es? Que aquí hay un Z que tiene una mamá, ¿cierto? Aquí hay un Z que tiene una mamá, ¿cierto? Y a su vez, pues él tiene la esposa. Entonces hagamos eso. Entonces hagamos suegra. ¿Suegra quién? Entonces preguntamos, suegra XY. Si la X es suegra de la Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que haya un Z que es el hijo de esta señora, ¿cierto? Que es el hijo de ella. Entonces tenemos que colocar madre, así, madre, ¿quién? Hay madre, una Z que no conocemos, madre de X, sí, madre de X. Y a su vez, ese Z tiene una esposa. Y a su vez, esposos, ¿cierto? ¿Esposos quiénes? Esposos Y, esposos X, ¿con quién? Con Y, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, esposo X con Y. Ahí está. Esa sería la regla para saber una suegra. Y si no funciona suegra, hacemos el suegro de una vez. Entonces, preguntémosle si suegro es María de Tulia. María Tulia. Eso. Por eso es importante el dibujo, ¿no? Esto sin dibujo es muy complicado. O sea, eso sin este dibujo, sin el diseño, uy, no, eso sin el diseño es más complicadito. Ya cuando uno coge bastante práctica, Beatriz, sí. Ahora, hagamos el suegro. El suegro sería Antonio, ¿no? Hagamos Antonio. Antonio sería el suegro. Entonces sería Antonio como papá. Nosotros tenemos Antonio como padre de Carlos. ¿Sí lo tenemos? Antonio, padre de Carlos. Ah, sí lo tenemos. Entonces sí podemos hacerlo. Entonces, hagamos el de suegro. Suegro. Ahí hicimos toda la familia ahí. Suegro, X, Y. Aquí tiene un padre. Perdón. Aquí tiene un padre. Padre. X, Z, esposos. Él coge el valor que entra aquí. Y buena tu pregunta, mira, lo que está haciendo es coger X y Z, se las pega aquí Antonio y tú las pegas aquí en X y Z. ¿Listo? Pero mira que sí funciona tanto suegro como suegra. Ya tiene el concepto de... ¿Listo? Listo, esa sería la base de datos y ya nos falta un minutico. Entonces, ya nos falta un minutico.